Hola de nuevo amigos, ya nos queda muy poco para demostrar el lema de Burnside. Solo tengo que introducir un concepto más, el concepto de conjunto de puntos fijos. A ver, si tenemos un conjunto sobre el que actúa un grupo, pues el conjunto de puntos fijos de un elemento del grupo, G minúscula, va a ser todos los puntos del conjunto X mayúscula tales que son fijados por esta G. Así a primera vista decís, bueno, pero esto no se parece mucho a... ¿Esto no es el estabilizador? Pues se parece bastante. Son dos definiciones muy análogas. Voy a poner aquí la definición del estabilizador y vamos a ver cuál era la diferencia. A ver, el estabilizador era estabilizador de un punto X. Y el conjunto de puntos fijos, fijaros que es el conjunto de puntos fijos de un G. Y fijaros que el estabilizador era un subgrupo, un subconjunto del grupo, y el conjunto de puntos fijos es un subconjunto de X, del conjunto. Entonces ahora, así, diciéndolo de palabra, fijaros que el estabilizador eran los elementos del grupo que fijan el punto. Y el conjunto de puntos fijos son los puntos del conjunto que son fijados por el elemento del grupo. Espero que haya quedado un poco más claro, pero por si acaso todavía no os ha quedado claro, vamos a verlo con nuestra tabla, que es muy socorrida para fijar las ideas. A ver, el conjunto de puntos fijos de G. Pues vamos a fijar un G, vamos a suponer que hemos fijado el G sub i y queremos ver quién es el conjunto de puntos fijos para este G sub i. Pues lo que hacemos es, nos vamos moviendo por todos los elementos del conjunto, viendo cuáles son fijados por este G sub i. Por ejemplo, el X sub 2. Y este también es fijado. Y estos tres. Pues entonces el conjunto de puntos fijos son estos tres elementos. Acordaros que esto mismo es lo que hacíamos para el estabilizador, pero salía en horizontal, no en vertical. Ahí está la analogía. Bien, pues introducido el conjunto de puntos fijos, vamos ya por fin a enunciar el lema de Burnside, que dice lo siguiente. Si tenemos un grupo finito que actúa sobre un conjunto X finito, y denotamos por n mayúscula al número de órbitas para esta acción, pues se verifica que podemos contar cuántas órbitas hay, o sea, podemos calcular este n mayúscula por medio de esta fórmula, que es justamente multiplicar por el inverso del orden del grupo al sumatorio de los órdenes de todos los conjuntos, o sea, el número de elementos de todos los conjuntos de puntos fijos. Esto dice el lema de Burnside. Vamos a demostrarlo. Vamos a ver de dónde se obtiene este resultado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente conjunto, que es un subconjunto del producto cartesiano del grupo por el conjunto X. Vamos a considerar los pares ordenados G minúscula, X minúscula, tales que al hacer actuar G sobre X nos da X. Y vamos a contar cuántos elementos hay en A. Bien, vamos a coger nuestra tablita y vamos a contarlo de dos formas distintas. Primero vamos a hacer lo siguiente. Fijamos un G sub i, un elemento del grupo. Y ahora os pregunto, ¿cuántos elementos hay en A que sean de la forma G sub i y un X arbitrario cualquiera? Pues entonces, si hemos fijado el G sub i, tendremos que ir recorriendo todos los X viendo cuáles son fijados por este G sub i, ¿verdad? Que es la definición del conjunto A. Bueno, ¿qué es esto? Pues hay tantos, esto no es más que el conjunto de puntos fijos de G sub i. O sea, hay tantos pares de esta forma G sub i X en el conjunto A como elementos en el conjunto de puntos fijos de G sub i. Así que si ahora el G sub i estaba fijo, pero si ahora nos movemos por todos los elementos de G, lo que obtenemos es que el número de elementos de A no es más que el sumatorio moviéndonos en G de el número de elementos de los conjuntos de puntos fijos. Bien, ya hemos contado cuántos elementos hay en A de nuestra primera forma, así que vamos a hacerle un hueco por aquí y lo dejamos. Bien, vamos a hacerlo ahora, vamos a contarlos pero de otra forma distinta. En vez de fijar el G sub i, vamos a fijar un X sub j arbitrario. Y ahora os pregunto, ¿cuántos pares hay de la forma G X sub j para un G arbitrario en A? Bien, pues entonces tendremos que ir recorriendo ahora por todos los elementos del grupo, viendo qué elementos fijan el X sub j. Así hemos definido A, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pues esto no es más que justamente que el estabilizador de X sub j.
Así que hay tantos pares de esta forma en el conjunto A como elementos hay en el estabilizador de X sub J. Así que, como el X sub J estaba fijo, si ahora nos movemos por todos los puntos del conjunto, lo que obtenemos es que el número de elementos de A es el sumatorio, moviéndonos por los puntos del conjunto, del orden del subgrupo estabilizador de X. Ya tenemos dos formas de contarlo, así que vamos a poner las dos formas aquí juntitas y hacemos un poco de hueco en nuestro cuadro de la demostración. Bien, vamos entonces ahora a avanzar un poco. Acordaros de esta fórmula que decía, esto era justamente el lema 2, ¿verdad? Que decía que el número de elementos de la órbita de X minúscula coincidía con el número de clases laterales relativas al subgrupo estabilizador de X. Es decir, esto no era más que el número de elementos, o sea, el orden del conjunto cociente G sobre el estabilizador de X. Y ahora, por el teorema de Lagrange, que podéis consultarlo en nuestros vídeos sobre teoría de grupos, introducción a la teoría de grupos, esto no es más que el cociente entre el orden de G y el orden del subgrupo estabilizador. Bien, podemos ahora el denominador que estemos aquí como estabilizador pasarlo al otro lado multiplicando y el número de elementos de la órbita dividiendo y tenemos esta formulita de aquí. Fijaros que, ¿acordáis cuando decíamos que si cogemos un elemento, si este elemento es muy simétrico, decíamos que el estabilizador era muy grande y que si el elemento era muy simétrico, la órbita era muy pequeña, ¿verdad? Parecía que dependía, cuanto más simétrico fuera el elemento, más grande era el estabilizador y más pequeño era la órbita. Pues justamente eso es lo que nos está diciendo esta fórmula, que hay una relación entre el número de elementos del estabilizador y el de la órbita, ¿verdad? Solo por recordaros, porque os dije que lo veríamos más adelante. Pues aquí tenéis cuál es la relación entre esas dos cosas. Bueno, no me enrollo, que esto tenemos que ver la demostración del lema de Burnside. Bien, pues vamos entonces aquí a nuestra fórmula para el número de elementos del conjunto A y vamos a sustituir aquí en el sumatorio, donde aparece el orden del estabilizador, lo sustituimos por esta formulita. Así que tendríamos que es el sumatorio de este cociente. Y ahora fijaros que el orden de G no depende de la X minúscula y podemos sacarlo factor común de la suma. Y ahora vamos a hacer el siguiente truco. Fijaros que aquí sí, en este sumatorio, el número de elementos de las órbitas sí depende de la X minúscula. Pero acordaros que el conjunto X se podía escribir como la unión disjunta de sus órbitas. Y si hemos dicho que n mayúscula denota el número de órbitas, pues entonces la X se podrá poner como unión disjunta de O sub 1, O sub 2, así hasta O sub n mayúscula. Esto era el lema 1, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo siguiente. En vez de escribirlo aquí como un sumatorio y coger aquí las órbitas para cada elemento X, para cada X minúscula, la órbita de esta X será una de estas n. Así que podemos escribir esto de la siguiente forma. Como el sumatorio de igual a 1 hasta n mayúscula, de ahora sí nos movemos en los X, pero cada X estará, o sea, no tenemos que coger X en X mayúscula, sino X en cada una de estas n mayúscula órbitas, ¿verdad? Y con esto que hemos conseguido, hemos conseguido que ahora esto de aquí no depende de la X minúscula y podemos sacarlo factor común. Y ahora tenemos un sumatorio de 1, ¿cuántas veces? Tantas como puntos hay en la órbita O sub i. Por tanto, esto es 1 más 1 más 1, pues justamente el número de elementos de la órbita de O sub i. Bien, ahora simplificamos y se nos queda la suma de igual a 1 hasta n de 1, o sea, pues justamente n mayúscula. Perfecto. Lo ponemos aquí arriba y ahora combinando estas dos fórmulas lo que tenemos es que el orden de G multiplicado por el número de órbitas no es más que la suma del número de elementos del conjunto de puntos fijos. Y ya despejando el orden de G tenemos nuestra formulita para el número de órbitas, que es el lema de Burnside. Es un poco enrevesado, pero bueno, podéis darle para atrás y comprobar que la combinación de todos los vídeos anteriores justamente nos da la demostración del lema de Burnside. Espero que os haya gustado y nos vemos en el último vídeo de esta serie en el que por fin utilizaremos la fórmula para responder
a nuestro problema combinatorio sobre cuántas ruedas distintas había con 4 sectores pintadas con 3 colores. Hasta luego.